En el centro de la India yacen las ruinas de una civilización olvidada. Durante miles de años, unos reyes indios construyeron aquí palacios espectaculares, imponentes fortalezas y templos llamativos. Veneraban el sexo, esculpían sus creencias en la piedra y tuvieron que luchar para mantener su estilo de vida. Hoy, todo lo que conocemos de esa antigua cultura es el Kama Sutra. Nuestros investigadores han viajado a ese antiguo reino. Algunas de las posturas son muy acrobáticas y harían sonrojar a cualquier antropólogo. Para averiguar qué les llevó a crear imágenes tan explícitas. Te sientes culpable al mirar algunas. Y descubrir su mundo. Un mundo de princesas y concubinas. Un mundo en el que el hombre se entregaba al arte del placer, siendo también experto en el arte de la guerra. Es el mundo perdido del Kama Sutra. Mundos perdidos, el Kama Sutra. La India, la democracia más grande del mundo, fue un territorio cambiante de tribus enfrentadas y clanes en guerra. Hace 1000 años, aquí, en Khajuraho, en un reino conocido como el corazón de la India, la dinastía Chandela construyó una impresionante ciudad de templos. Pero no sería su grandiosidad la que le brindaría su fama. Lo que le ha dado notoriedad es el sexo. Nuestros investigadores, Christine Romy y Alex Evans, han venido a la India para intentar descubrir la verdad oculta tras esta extraordinaria civilización y el mundo que construyeron sus gobernantes, el reino del Kama Sutra. Creen que estos templos encierran las pistas para entender a una gente para la que el sexo no era tabú. Son la clave para recrear un mundo totalmente distinto al nuestro. Tenemos arte erótico en la conexión del vestíbulo con el pasillo. Estas imágenes sexuales tan explícitas son la primera pista de esta antigua cultura. Derivan del Kama Sutra, un antiguo manual indio famoso por sus descripciones de posturas sexuales. Pero fue escrito para enseñarle a la gente la importancia central del sexo y el deseo, una puerta abierta a las antiguas creencias hindúes. La arqueóloga Christine Romy ha explorado las pirámides de Egipto y la Gran Muralla China, pero no estaba preparada para los templos de Khajuraho cubiertos de arte erótico. Los detalles de este templo son increíbles. La enorme cantidad de energía que se ha puesto en esta pequeña sala. Christine tiene la misión de descifrar estos relieves. Al volver cada esquina, encontramos otro conjunto escultórico. Parece ¿Dónde está Wally? Es impresionante. Cada figura, cada detalle tiene un propósito sagrado. Es un texto religioso escrito en la piedra. Kama Sutra quiere decir discurso sobre el amor sexual. Aunque fue compilado por el erudito hindú Vatsyayana hace más de 1500 años, las imágenes que inspiraron Khajuraho siguen impactando. Algunas de las escenas son tan acrobáticas que rozan lo físicamente imposible y harían sonrojar a cualquier antropólogo. Estos relieves tan explícitos son una buena pista para entender un antiguo estilo de vida que ahora nos parece absolutamente ajeno. Para los Chandela, el placer sexual era el camino hacia la iluminación. Tenía un papel central en la vida religiosa. Incluso las prostitutas ofrecían sus servicios en el templo. Eran mujeres que bailaban en las fiestas religiosas y también mantenían a los sacerdotes con sus favores sexuales. Alex Evans es cantero, experto en la construcción de edificios antiguos.
Compara el trabajo de Khajuraho con el de los obreros de los grandes templos cristianos de Europa. Las figuras que encontramos en este lugar son muy distintas de las que vemos en una catedral medieval. Aquí son muy sensuales. Pero quiere ir más allá de las figuras para saber cómo este edificio ha logrado mantenerse en pie durante 1000 años. Si las esculturas son una expresión de la devoción religiosa, la estructura es producto de una notable pericia constructiva. Cuando está cubierta de tantos relieves, es muy difícil descubrir la estructura que se esconde debajo. Colocándose en el lugar de los constructores, Alex ve este pilar de piedra como prueba de una notable pericia. Aquí tenemos un bloque de piedra que debe pesar alrededor de 2 toneladas. Verlo en una sola pieza es impresionante, ya que normalmente se construye con varias. Porque si hubiera cualquier defecto en un solo bloque grande, todo esto se vendría abajo. Pero solo estos pilares no son tan resistentes como para soportar el peso de las enormes agujas de los templos. Es tan alto como la Estatua de la Libertad, pero pesa 5000 toneladas, 20 veces más. Alex entra en el centro del templo, que se encuentra justo debajo de la aguja. Comparado con el perímetro de los muros exteriores, el espacio interior es muy pequeño. Es el centro del templo, y por tanto tiene otro significado, además de servir de soporte. Pero tuvieron que hacerlo muy grueso para resistir el peso. No era únicamente el santuario interior, era la roca sobre la que se apoyaba la aguja. En el resto del templo, un armazón de pilares verticales soporta las vigas horizontales y los techos. Pero para sustentar la aguja, los constructores crearon un gigantesco pilar hueco. Los edificios de los chandelas eran altos porque pretendían imitar las cimas de las montañas. Creían que su dios Shiva vivía en el Himalaya. Este dios hindú adopta diversas formas. En Khajuraho aún se le venera como creador de vida, y los chandelas lo honraban como tal en todos los templos. Estos rebosan de imágenes sensuales de dioses inmortales en posturas eróticas. Todas ellas recuerdan a las descripciones del Kama Sutra. 646 figuras adornan solo uno de los templos. Tal exhibición de erotismo provocó la ira de los caudillos musulmanes que saquearon y quemaron templos hindúes por todo el norte de la India. Para los musulmanes, las representaciones de cuerpos desnudos eran una afrenta a su religión y tenían que destruirlos. Pero los chandelas no fueron meros constructores de templos con un gusto por lo exótico. Estudiando los relieves, Christine ha descubierto que los templos revelan a unos reyes guerreros instruidos en el arte de la guerra. Y llegaría un momento en el que estos devotos del placer y de las artes amatorias tendrían que luchar para defender sus templos eróticos y su estilo de vida. Nuestros investigadores han descubierto que en la India, hace más de 1000 años, una dinastía hindú levantó algunos de los templos más asombrosos del mundo. Adornados con gráficas muestras de la sexualidad humana, describen escenas que conocemos por el Kama Sutra, el primer texto erótico del mundo. Pero el estilo de vida de estos reyes hindúes los llevaría a conflictos. Sus enemigos musulmanes consideraban que las escenas sexuales de los templos eran un insulto para su religión y quisieron destruirlos. Examinando los relieves, Christine Romy ha descubierto que los reyes hindúes se retrataban a sí mismos como poderosos guerreros. Defendieron sus templos del sexo desde la imponente fortaleza de Kalinjar, a 112 kilómetros al noreste de Khajuraho. En su apogeo, Kalinjar albergaba una poderosa guarnición compuesta por 36.000 caballos, 45.000 soldados
y 640 elefantes. Era el centro militar, el pentágono del reino Chandela. Kristin acude a la remota fortaleza para buscar indicios sobre los reyes Chandela y de lo que hicieron para proteger sus templos. Actualmente, solo quedan restos de algunos edificios del período Chandela. Pero, dado lo que sabemos sobre Khajuraho, tuvo que haber algunas construcciones en la parte superior de la fortaleza para albergar a toda la gente necesaria para defender el territorio. Esto es la obra de cantería que en su tiempo formaría parte de los grandes edificios Chandela. Pero las que fueron amplias avenidas hoy han quedado reducidas a sendas pedregosas que serpentean entre las ruinas. Kristin busca pruebas arqueológicas que le ayuden a entender cómo los Chandela lograron resistir una feroz invasión musulmana y salvar los templos eróticos de Khajuraho. Los restos de la enorme fortificación de Kalinjar se extienden a lo largo de 8 kilómetros y ahora yacen en ruinas en torno al borde de una meseta arbolada. Pero hace 1000 años era una barrera formidable. Afrontó su mayor prueba en 1019, cuando un fiero ejército de asaltantes musulmanes llegó desde Afganistán, la sitió con decenas de miles de soldados, marchando al son de los tambores. El sonido de los tambores es de una celebración del pueblo que está abajo. Ahora, imaginemos miles y miles de tropas afganas juntas en este lugar, preparadas para sitiar la fortaleza de Kalinjar. Es aterrador, ¿no? Este curtido ejército llevaba 2 décadas sembrando el terror en los reinos hindúes. Ahora su objetivo eran la riqueza de los Chandela y los templos del sexo de Khajuraho. Pero tomar la fortaleza de Kalinjar no sería fácil. Las tropas se enfrentaban a una pendiente, 213 metros a través de espesa selva. Después los cortados, protegidos por enjambres de abejas asesinas y coronados por enormes murallas de piedra. Cualquier asalto lanzado por las tropas era rechazado con facilidad. Decidieron rodear la fortaleza y ponerle sitio, dejando sin provisiones al ejército Chandela. Kristin quiere averiguar cómo resistieron y se encuentra con un guía local, Ajay Singh, que le enseñará un descubrimiento reciente que podría deparar la respuesta. Esta escalera cavada en el precipicio proporcionaba acceso encubierto a la ladera. Mira. Pero también los proveía de un preciado recurso. Parece tallado en la misma piedra, pero también vemos las losas por todos lados. Es increíble que todo esto se haya labrado en la roca. Aún se ven las marcas de los canteros. No es tan esmerado como en los templos. Ahora está muy oscuro. Solo cuando llega al fondo queda patente el objetivo de la escalera. Recogían el agua de lluvia para el asedio. Hay un gran depósito subterráneo. Como los asedios llegaban a durar hasta 1 año, recogían mucha agua. Esta era la clave de la supervivencia de los Chandela. Con 30 metros de largo, 12 de ancho y 3 de profundidad, contenía más de 1 millón de litros de agua. Alimentados continuamente por manantiales subterráneos, aljibes bien construidos como este eran tan importantes para el éxito militar como las defensas de arriba. La montaña en la que se construyó la fortaleza de Kalinjar dominaba el paisaje. Desde aquí los Chandela controlaban el paso de todo aquel que trataba de entrar en el reino. Y disuadieron a los invasores musulmanes durante más de 200 años. Además de sus 8 kilómetros de longitud, la muralla tenía una altura de 3 plantas y casi 3 metros de grosor.
Kalinjar estaba pensada para la guerra. Aún así, los Chandela construyeron aquí magníficos templos. Pero a diferencia de los de Khajuraho, estos no estaban dedicados al sexo. Se levantaron para honrar al mejor guerrero. Esta colina ha sido sagrada desde tiempos antiguos y lo sigue siendo hoy. Los Chandelas de Khajuraho veneraban al dios Shiva que les daba la vida. Pero aquí, en la fortaleza, veneraban a Shiva el Destructor. Esta estatua tiene más de 7 metros de alto y nos muestra a Shiva con 18 armas en pose de combate. Su devoción a este dios de la destrucción los animó a construir esta fortaleza en Kalinjar y a batallar en defensa de su reino. La confianza en su fuerza militar los llevó a honrar los poderes destructores de Shiva aquí, a la vista de sus enemigos. Este templo no estuvo siempre abierto al cielo. Hace 1000 años, estas columnas sostendrían un techo piramidal. Cubría la entrada a un santuario interior, cavado en la pared de piedra. La fortaleza de Kalinjar logró salvar los templos eróticos de Khajuraho de la destrucción y protegió al reino Chandela de la ocupación musulmana. Ello les dio tiempo para el florecimiento de su religión y del camino del Kama Sutra. Con la victoria decidieron ampliar la ciudad de los templos para cubrir un área de 13 kilómetros cuadrados. A continuación revelaremos el verdadero alcance de lo que consiguieron en esa época. La arqueóloga Christine Romy está en el centro de la India. Ha descubierto que una dinastía de reyes guerreros hizo todo lo posible para proteger su ciudad de templos, decorados hace 1000 años con motivos eróticos inspirados en el Kama Sutra. Nuestros investigadores buscan pruebas de la escala de esta ciudad. Hoy, los templos que siguen en pie han resistido a los estragos del tiempo, los ataques de los enemigos y la invasión de la jungla. Pero esto solo es una pequeña parte de lo que fuera una de las más extraordinarias ciudades de la India. Ahora hay 25 templos en Khajuraho, pero según la leyenda había hasta 85, el triple de lo que vemos en la actualidad. Quiero averiguar si la leyenda es cierta. Christine se dispone a buscar los templos perdidos más allá del centro de Khajuraho. Alex Evans sigue examinando las paredes de los templos. Investiga cómo lograron construir tantos en solo 100 años. No creo que estas juntas sean las originales. Las han reparado con cemento muy resistente. El rosa puede ser el color de la arena que se ha usado, pero no nos da una idea clara de lo delicadas que debían ser. Me gustaría ver alguna muestra. La restauración dificulta que Alex sepa cómo se construyeron estos templos. Debe encontrar alguno que aún esté intacto. A 2,5 kilómetros del centro de Khajuraho, cerca del pueblo de Yadkari, excavaciones recientes han descubierto los restos de un templo enorme. Hasta 1999, este lugar parecía un enorme montón de arena y piedras. Pero los arqueólogos encontraron la plataforma de un templo cubierta de relieves. El yacimiento es el sueño de cualquier arqueólogo. Sabemos muchas cosas por los templos de Khajuraho y en este solo vemos unos pocos detalles. Pero lo que nos presenta está muy bien conservado. Tiene un friso estupendo, con guerreros y elefantes que van al combate. Los detalles son increíbles. Vemos los cinturones, las riendas de los elefantes y el desfile. Es estupendo y eso me anima a seguir buscando más cosas, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Los relieves están muy bien conservados, algo muy prometedor.
quiere decir que podría haber más templos debajo de otros montículos. Alex Evans cree que la base del templo derruido podría brindarle las respuestas que no encuentra en los de Khajuraho. Las juntas son de 1 milímetro o menos. Están muy ajustadas. Cada piedra está acoplada a la siguiente. Para mostrar la precisión, tengo este billete de $1. Es una prueba que solemos usar en las excavaciones para ver lo ajustados que están los bloques. Es muy estrecho, y eso nos indica que su trabajo era muy preciso. Esta es la prueba que Alex estaba buscando. Confirma su idea de que no necesitaban mortero y fijaban las piedras con grapas de hierro. Mientras que partes de los niveles inferiores siguen intactas, la estructura superior se ha derrumbado y yace esparcida por el lugar. Estos fragmentos dan a Alex una oportunidad única. Cree que ha descubierto la técnica empleada por los constructores para hacer sus complejos diseños. Es una unión macho-hembra. Este es el extremo hembra. Es algo muy difícil de hacer en piedra, conseguir que casen piezas grandes. Sería interesante ver si hay algún extremo macho. Decide buscar la pieza que encaje en este bloque. Aquí está. Aún podemos ver las marcas de las herramientas. Es un poco más estrecha. Para que encaje. Alex ha descubierto que este método de ensamblar la piedra, parecido al de los puzzles en 3 dimensiones, les permitía realizar diseños complejos y resistentes. Con todas las piezas del templo a su alrededor, se valdrá de su experiencia para analizar el trabajo de cantería con la precisión de un forense. Puede descifrar todas y cada una de las marcas en la piedra y revelar paso a paso el proceso que usaron estos artesanos hace 1000 años. Estas marcas más grandes se hacen con una herramienta llamada puntero. Tiene esta forma para quitar más material. Manda más fuerza con esta punta afilada. Mientras trabajas, vas cambiando de un lado a otro, así. Podemos ver las líneas diagonales por donde han cortado. Tenemos estas hendiduras, que es donde paró el cincel. Paró aquí, y aquí, y aquí. Sería interesante averiguar si aún quedan canteros que trabajen así en la actualidad. Las ruinas de este templo son una ventana a las vidas y las técnicas de los constructores. Gracias a los descubrimientos de nuestros investigadores, podemos revelar el templo que yace bajo siglos de tierra y piedras. Se alzaba sobre una plataforma de 4,5 metros más larga que el templo. Seguramente medía unos 35 metros de alto, elevándose simbólicamente hacia el cielo. Christine, alentada por el estado de conservación de las ruinas, sigue explorando el entorno. El tamaño del yacimiento es impresionante. Descubre otro montículo a poco más de 100 metros cubierto de maleza. ¿Podría tratarse de otro templo perdido? Hay santuarios enteros bajo la tierra y nadie se preocupa por descubrirlos. Es estupendo. Escarbando un poco en la superficie, Christine encuentra algo sorprendente. Una estatua. Esta pertenece a uno de los templos. Supuestamente hay otros 59 pertenecientes a Khajuraho, que están bajo los campos de cultivo y en los pastos. Por eso es un lugar tan magnífico. Oculta desde la época Chandela, la estatua es la prueba de otro templo perdido. Es una evidencia de la riqueza, las dimensiones y la importancia de esta ciudad de templos. De ser cierto el mito de los 85 templos, esta es una de las decenas de miles de estatuas labradas en solo 100 años. Impresionado por el esfuerzo empeñado en la construcción, Alex visita un taller pequeño de Khajuraho. Quiere ver por sí mismo el trabajo de los artesanos.
Lo más increíble es que esto es posiblemente lo mismo que hacían en los templos hace 1000 años. Había tallistas, canteros y gente desbastando la piedra de este modo. En las ahora tranquilas tierras de labor resonaría el incesante golpeteo del cincel en la piedra. Empezamos a apreciar la cantidad de gente que labraría un templo. Cientos o miles. Seguramente generaciones de tallistas, padres e hijos trabajando. El conocimiento se transmitía. Alex aprende que partiendo de un bloque de piedra, tallar una escultura como esta costaría 60 días. Creo que si alguien me pidiera que trabajara con estas herramientas, me buscaría otro oficio. De hecho, aún quedan 25 templos en pie y más de 50 montículos esperan a ser excavados en Khajuraho. La leyenda de los 85 templos podría ser cierta. Mediante la infografía podemos recrear el aspecto de este vasto conjunto en su momento de esplendor. Templo tras templo surgiendo de una densa jungla en un área de 13 kilómetros cuadrados. La dinastía Chandela hizo un homenaje a su cultura en Khajuraho, creando templos y esculturas que despertarían nuestra imaginación durante más de 1000 años. Pero tendrían que pasar 5 siglos más para que los gobernantes de la tierra del Kama Sutra volvieran a tener la misma importancia. Lo que construirían sería aún más extraordinario. En Khajuraho, en la India, nuestros investigadores han desvelado todo el alcance de una espléndida ciudad de hace 1000 años, famosa por sus templos eróticos. Han descubierto que los Chandela defendían su reino de los invasores musulmanes y que tuvo una época de esplendor. Pero 5 siglos más tarde, los sucesores de este reino se enfrentarían a una fuerza musulmana mucho mayor. Ahora nuestros investigadores están a 180 kilómetros al oeste de Khajuraho, en la ciudadela de Orcha. Aquí comprobarán que estos reyes hindúes también honraban las delicias del Kama Sutra. Christine Romy, arqueóloga, quiere entender a la gente que vivió en este mundo. Debió ser un fantástico modelo del esplendor Bundela. Seguirá explorando las ruinas en busca de pruebas que confirmen la vida sensual llevada por esta dinastía. Nuestro experto en cantería antigua investigará las técnicas de sus imponentes edificios. Esto es construcción avanzada y a gran escala. Tenemos esta puerta espectacular con una increíble cantidad de detalles. Asentada espectacularmente sobre una isla rocosa circundada por un meandro del río Betua, Orcha era la plaza fuerte de los reyes hindúes. Pero como los constructores de los templos de Khajuraho, antes que ellos, vivían bajo el temor de la destrucción a manos de los enemigos musulmanes. Por tanto, la isla, además de por agua, estaba rodeada de grandes murallas. Alex se desplaza a extramuros de Orcha para investigar la primera línea defensiva. Así sabrá qué tipo de guerreros eran estos reyes hindúes. Esta muralla intimida. Con 6 metros de grosor se extiende a lo largo de 6,5 kilómetros. Si intentabas acercarte a Palacio, o tu objetivo era ese, tenías que superarla. Y parece que estaba pensada para mantener fuera a los elefantes. Es enorme. Investigando más a fondo, descubre que no usaron mortero en la muralla.
Se mantenía estable porque la construían usando unas cuñas de piedra que se insertaban en los espacios para afianzar las piedras. Alex se da cuenta de que los Bundela iban en serio. Estos muros tan altos fueron diseñados para resistir un gran ataque. Pero Orcha era mucho más que una fortaleza. Era famosa como un palacio del placer en el que los reyes hindúes vivían una vida de excesos y placeres sexuales. Siguiendo el legado del Kama Sutra, la arqueóloga Christine Romy se reúne con una experta en arquitectura, Priyalin Singh, para devolver a la vida las ruinas de Orcha. Esta era la residencia de Rai Pravin, una cortesana y una mujer de estupendas cualidades. Era muy hermosa. Pero no estaba casada con el rey. No, pero era su cortesana preferida. Este palacio se construyó exclusivamente para el disfrute de las artes sensuales. Disponía de zonas para las danzas eróticas y de un aposento subterráneo para las cálidas noches veraniegas. También había unas estancias íntimas sobre el tejado para la gratificación personal del rey. Has dicho que era una cortesana. ¿Pero qué hace una cortesana exactamente? La cortesana era una pieza importante dentro de la corte. Entretenía al rey cantando, bailando. Habría sido instruida en poesía y sería muy hermosa. Sí, por lo que se deduce de este magnífico edificio, debió ser un artista excelente para garantizarse semejante residencia. Está claro que debió tener muy contento al rey. Sí. Esta cortesana atraería al rey a sus brazos, cantando en su palacio. Debió ser mágico en las noches de luna, con brisa fragante. Ella cantaba fuera del palacio, aquí. Sí, sí. Y tenía cortinas de seda que ondeaban al viento en la noche y alfombras lujosas. Con la información que ha recabado, ahora podemos recuperar el aspecto de este palacio del placer según las descripciones originales del Kama Sutra. Iluminado con velas, con todas las comodidades para una noche exótica bajo las estrellas. Tenía arcos abiertos a todos lados para que circulara la brisa durante la noche. Pero este ambiente de cuento de hadas, lleno de sedas y velas, ocultaba una cruda realidad para las chicas menos afortunadas de la corte. Basándonos en lo que hemos visto en este palacio, cabría pensar que la vida de una cortesana era bastante romántica. Pero en realidad, a menudo entraban en esta vida como botín de guerra o eran vendidas a la corte a edades muy tempranas. Entonces, tenían que subir peldaños mediante traiciones y decepciones para ganarse el favor de los reyes. En la realidad, la vida de las cortesanas no tenía por qué estar llena de poemas de amor y canciones hermosas. Esta fue una de las afortunadas. Sus habilidades en el campo de la seducción y la gratificación sexual le valieron un palacio para satisfacer a su señor. Tenía jardines privados para estimular los sentidos e incluso tecnologías avanzadas para la época. Hay que fijarse en los sistemas de riego. Tenemos un canal central que alimenta a los otros. En Orcha, los constructores crearon una compleja red de canales de agua para producir una primitiva forma de aire acondicionado. Ahora hemos podido descubrir cómo este sistema mantenía frescos al rey y a su cortesana en el dormitorio subterráneo. Había un estanque a cada lado del aposento. Casi a ras de agua, contaban con unos respiraderos. Los conductos estaban inclinados hacia abajo para canalizar la corriente de aire al subterráneo. Cuando el aire pasaba sobre la superficie del agua se enfriaba y bajaba desplazando el aire caliente del interior. Con un estanque a cada lado, el sistema garantizaba una brisa refrescante incluso si el viento cambiaba de dirección. Para la nobleza bundela de la corte, este sistema de refrigeración era un símbolo de estatus. Pero Christine ha advertido que el sistema no fue diseñado por los hindúes. Era musulmán. Se debía a sus eternos enemigos, los mogoles.
Ahora nuestros investigadores intentan averiguar por qué la técnica musulmana fue aplicada en una fortaleza hindú. Han desvelado el estilo de vida playboy de la realeza de Orcha, pero descubrirán que los reyes hindúes tuvieron que luchar para sobrevivir. Con los invasores musulmanes arrasando, tuvieron que aprestarse a proteger su reino. Y no construyeron fortificaciones, sino uno de los palacios más extraordinarios de la India. Nuestros investigadores se encuentran en el Palacio Medieval del Placer en Orcha, en la India. Han descubierto que estos palacios, construidos en la ciudadela de una isla hace más de 400 años, estaban diseñados para disfrutar del sexo y los excesos. Pero la arqueóloga Christine Romy ha descubierto que el sistema que usaban para climatizar las estancias era un invento de sus enemigos musulmanes, los mogoles. Los mogoles llevaban 50 años luchando y saqueando en territorio indio para expandir su imperio. Acababan con cualquiera que se interpusiera en su camino. Nuestros investigadores están averiguando que los reyes hindúes usaron proezas constructivas para conservar el poder. Esto es una casa, eso es un palacio. Viendo el exterior, imaginad lo que debía ser el interior. Los reyes firmaron un tratado de paz con los mogoles y en un intento de asegurar esa alianza, construyeron un imponente palacio para recibir al caudillo mogol. Volcaron sus recursos en el arte no de la guerra, sino del placer. Prialin le explica a Christine cómo intentaron impresionarlos. Ahora mismo tiene un aspecto estupendo. ¿Cómo debía ser en la época de los Bundela? Seguro que era completamente blanco, con la piedra caliza pulida y... Debió de ser un ejemplo estupendo de la magnificencia de los Bundela. ¿Podemos echar un vistazo al interior? Claro, vamos. Genial. Christine y Prialin abandonan el borde de la isla para explorar la ciudadela, buscando pistas que les ayuden a imaginar el aspecto que tenía el palacio en la época. Anteriormente, los reyes hindúes del centro de la India tuvieron que luchar para proteger sus templos dedicados al sexo. Ahora, estos otros usaban la arquitectura como herramienta diplomática. Este gran palacio se construyó como regalo de bienvenida para su enemigo, el caudillo mogol Jahangir, quien visitó el lugar en 1606. Para hacerlo lo más imponente posible, quisieron darle altura. Alex Evans, experto en técnicas antiguas del trabajo de la piedra, ha descubierto los gigantescos cimientos del edificio. Aquí podrá descifrar los secretos de los constructores del palacio. Este espacio subterráneo es como una cripta. Se parece a los espacios que encontramos en las catedrales e iglesias. Lo construyeron muy rápido, pero tuvieron que hacerlo muy grueso para que soportara el peso. Alex hace un descubrimiento sorprendente que relaciona a los constructores de Orcha con los de los templos Chandela de Khajuraho. En este lado tenemos dos enormes bloques que parecen dinteles, para soportar parte del peso de lo que hay encima. Luego le ponían estos arcos. Los arquitectos de Orcha usaban los arcos mogoles para soportar sus edificios. Pero como los constructores de Khajuraho 500 años antes, también empleaban dinteles de piedra para fortalecer la construcción. Con muros exteriores de 4,5 metros de grosor, el palacio podía alcanzar los 36 metros de altura para dominar el entorno. Si los reyes hindúes lograban asombrar al caudillo mogol, podrían asegurar una situación de paz duradera. Si no, tendrían que enfrentarse a un futuro incierto tras la ocupación. Así que adoptaron deliberadamente los diseños característicos de los mogoles. Los encontramos por todos lados,
cúpulas, arcos, patrones geométricos. Es una síntesis de arquitectura mogol e hindú muy interesante. Claro. Los constructores llenaron también el palacio de imágenes hindúes de pájaros exóticos y animales. Aquí vemos que los elefantes flanquean todo el patio. Aunque aún retiene el aura de su magnificencia como templo de la seducción y de la diplomacia, ya no es tan espectacular como cuando fue diseñado. Recorriendo el laberinto de habitaciones de la primera planta, nuestros investigadores encuentran detalles que nos permiten ver el palacio con los ojos de los mogoles el día de su visita. Esto deben de ser medidas. Encuentran marcas hechas por constructores olvidados y elementos ornamentales que algún día decoraron el palacio. ¿Qué me dices de los azulejos? Estos diseños tan hermosos y coloridos, ¿de dónde vienen? Es la forma estilizada del loto, un motivo indio. En cuanto a la técnica, el azulejo ciertamente viene de los mogoles. ¿De los mogoles? Sí. Así que este es otro ejemplo del arte híbrido. Exacto. Además, hay pinturas por todos lados. Las superficies que no tenían azulejos tenían pinturas. Sí, vemos pájaros aquí y allá. Pueden parecer simples fragmentos de azulejos y pinturas, pero son testimonios del aspecto del palacio en su apogeo. Esta fusión de dos culturas distintas creó un estilo arquitectónico singular que sedujo a los mogoles y salvó a los reyes hindúes. Ahora que hemos recopilado todas las pistas, podemos desvelar su aspecto original. Era la joya de Orcha, recubierta de brillantes azulejos de color turquesa y lapislázuli, con pinturas decorativas y muros de piedra caliza pulida. Sería visible a kilómetros de distancia. Pero los reyes hindúes incorporaron algo más que el estilo en Orcha. Sucumbieron a los placeres sensuales y a la decadencia de la vida en la corte. Las famosas imágenes del Kama Sutra datan del mismo periodo que Orcha. El contenido de las ilustraciones es hindú, pero el estilo es mogol y por tanto musulmán. Como se representa en las pinturas, Orcha se convirtió en un santuario del placer y el exceso, en el que los reyes se solazaban en fragantes estancias iluminadas con velas, entretenidos por cortesanas. Con la intención de salvar su poder, sus placeres y su vida, los reyes hindúes lucharon contra reloj para seducir a su enemigo. Y su victoria lograría conservar el estilo de vida sensual que había prosperado en el reino durante más de 1000 años. El antiguo corazón de la India había sido gobernado por el espíritu del Kama Sutra durante un milenio. Nuestros investigadores han revelado que 2 dinastías de reyes hindúes, con 500 años de diferencia, crearon espléndidos edificios para dedicarlos al sexo. Una de ellas levantó una enorme ciudad de templos cubiertos de imágenes eróticas y se protegió de los enemigos en una fortaleza situada en lo alto de una colina. La otra construyó una fortaleza del placer en una isla fluvial y se defendió no haciendo la guerra, sino con la seducción y la diplomacia. Las 2 dinastías conservaron un estilo de vida en el que el sexo era central, y todas sus hazañas constructivas se debieron a un mismo impulso, el impulso del Kama Sutra. Nuestros investigadores han descubierto que en la India, hace más de 1000 años, una dinastía hindú levantó algunos de los templos más asombrosos del mundo. Adornados con gráficas muestras de la sexualidad humana, describen escenas que conocemos por el Kama Sutra, el primer texto erótico del mundo. Pero el estilo de vida de estos reyes hindúes los llevaría a conflictos. Sus enemigos musulmanes consideraban que las escenas sexuales de los templos eran un insulto para su religión y quisieron destruirlos. Examinando los relieves, Christine Romy ha descubierto que los reyes hindúes se retrataban a sí mismos como poderosos guerreros.
defendieron sus templos del sexo desde la imponente fortaleza de Kalinjar, a 112 kilómetros al noreste de Khajuraho. En su apogeo, Kalinjar albergaba una poderosa guarnición compuesta por 36.000 caballos, 45.000 soldados y 640 elefantes. Era el centro militar, el pentágono del reino Chandela. Kristin acude a la remota fortaleza para buscar indicios sobre los reyes Chandela y de lo que hicieron para proteger sus templos. Actualmente, solo quedan restos de algunos edificios del período Chandela. Pero, dado lo que sabemos sobre Khajuraho, tuvo que haber algunas construcciones en la parte superior de la fortaleza para albergar a toda la gente necesaria para defender el territorio. Esto es la obra de cantería que en su tiempo formaría parte de los grandes edificios Chandela. Pero las que fueron amplias avenidas hoy han quedado reducidas a sendas pedregosas que serpentean entre las ruinas. Kristin busca pruebas arqueológicas que le ayuden a entender cómo los Chandela lograron resistir una feroz invasión musulmana y salvar los templos eróticos de Khajuraho. Los restos de la enorme fortificación de Kalinjar se extienden a lo largo de 8 kilómetros y ahora yacen en ruinas en torno al borde de una meseta arbolada. Pero hace 1000 años era una barrera formidable. Afrontó su mayor prueba en 1019, cuando un fiero ejército de asaltantes musulmanes llegó desde Afganistán, la sitió con decenas de miles de soldados, marchando al son de los tambores. El sonido de los tambores es de una celebración del pueblo que está abajo. Ahora, imaginemos miles y miles de tropas afganas juntas en este lugar, preparadas para sitiar la fortaleza de Kalinjar. Es aterrador, ¿no? Este curtido ejército llevaba 2 décadas sembrando el terror en los reinos hindúes. Ahora su objetivo eran la riqueza de los Chandela y los templos del sexo de Khajuraho. Pero tomar la fortaleza de Kalinjar no sería fácil. Las tropas se enfrentaban a una pendiente, 213 metros a través de espesa selva. Después los cortados, protegidos por enjambres de abejas asesinas y coronados por enormes murallas de piedra. Cualquier asalto lanzado por las tropas era rechazado con facilidad. Decidieron rodear la fortaleza y ponerle sitio, dejando sin provisiones al ejército Chandela. Kristin quiere averiguar cómo resistieron y se encuentra con un guía local, Ajay Singh, que le enseñará un descubrimiento reciente que podría deparar la respuesta. Esta escalera cavada en el precipicio proporcionaba acceso encubierto a la ladera. Mira. Hoy, los templos que siguen en pie han resistido a los estragos del tiempo, los ataques de los enemigos y la invasión de la jungla. Pero esto solo es una pequeña parte de lo que fuera una de las más extraordinarias ciudades de la India. Ahora hay 25 templos en Khajuraho, pero según la leyenda había hasta 85, el triple de lo que vemos en la actualidad. Quiero averiguar si la leyenda es cierta. Kristin se dispone a buscar los templos perdidos más allá del centro de Khajuraho. Alex Evans sigue examinando las paredes de los templos. Investiga cómo lograron construir tantos en solo 100 años. No creo que estas juntas sean las originales. Las han reparado con cemento muy resistente. El rosa puede ser el color de la arena que se ha usado, pero no nos da una idea clara de lo delicadas que debían ser. Me gustaría ver alguna muestra. La restauración dificulta que Alex sepa cómo se construyeron estos templos. Debe encontrar alguno que aún esté intacto. A 2,5 kilómetros del centro de Khajuraho, cerca del pueblo de Yadkari,
excavaciones recientes han descubierto los restos de un templo enorme. Hasta 1999, este lugar parecía un enorme montón de arena y piedras. Pero los arqueólogos encontraron la plataforma de un templo cubierta de relieves. El yacimiento es el sueño de cualquier arqueólogo. Sabemos muchas cosas por los templos de Khajuraho y en este solo vemos unos pocos detalles. Pero lo que nos presenta está muy bien conservado. Tiene un friso estupendo, con guerreros y elefantes que van al combate. Los detalles son increíbles. Vemos los cinturones, las riendas de los elefantes y el desfile. Es estupendo. Y eso me anima a seguir buscando más cosas, que es lo que voy a hacer ahora mismo. Los relieves están muy bien conservados. Algo muy prometedor. Quiere decir que podría haber más templos debajo de otros montículos. Alex Evans cree que la base del templo derruido podría brindarle las respuestas que no encuentra en los de Khajuraho. Las juntas son de 1 milímetro o menos. Están muy ajustadas. Cada piedra está acoplada a la siguiente. Para mostrar la precisión, tengo este billete de $1. Es una prueba que solemos usar en las excavaciones para ver lo ajustados que están los bloques. Es muy estrecho, y eso nos indica que su trabajo era muy preciso. Esta es la prueba que Alex estaba buscando. Confirma su idea de que no necesitaban mortero y fijaban las piedras con grapas de hierro. Mientras que partes de los niveles inferiores siguen intactas, la estructura superior se ha derrumbado y yace esparcida por el lugar. Estos fragmentos dan a Alex una oportunidad única. Cree que ha descubierto la técnica empleada por los constructores para hacer sus complejos diseños. Es una unión macho-hembra. Este es el extremo hembra. Es algo muy difícil de hacer en piedra, conseguir que casen piezas grandes. Sería interesante ver si hay algún extremo macho. Decide buscar la pieza que encaje en este bloque. Aquí está. Aún podemos ver las marcas de las herramientas. Es un poco más estrecha. Para que encaje. Alex ha descubierto que este método de ensamblar la piedra, parecido al de los puzzles en 3 dimensiones, es absolutamente ajeno. Para los Chandela, el placer sexual era el camino hacia la iluminación. Tenía un papel central en la vida religiosa. Incluso las prostitutas ofrecían sus servicios en el templo. Eran mujeres que bailaban en las fiestas religiosas y también mantenían a los sacerdotes con sus favores sexuales. Alex Evans es cantero, experto en la construcción de edificios antiguos. Compara el trabajo de Khajuraho con el de los obreros de los grandes templos cristianos de Europa. Las figuras que encontramos en este lugar son muy distintas de las que vemos en una catedral medieval. Aquí son muy sensuales. Pero quiere ir más allá de las figuras para saber cómo este edificio ha logrado mantenerse en pie durante 1000 años. Si las esculturas son una expresión de la devoción religiosa, la estructura es producto de una notable pericia constructiva. Cuando está cubierta de tantos relieves, es muy difícil descubrir la estructura que se esconde debajo. Colocándose en el lugar de los constructores, Alex ve este pilar de piedra como prueba de una notable pericia. Aquí tenemos un bloque de piedra que debe pesar alrededor de 2 toneladas. Verlo en una sola pieza es impresionante, ya que normalmente se construye con varias. Porque si hubiera cualquier defecto en un solo bloque grande, todo esto se vendría abajo. Pero solo estos pilares no son tan resistentes como para soportar el peso de las enormes agujas de los templos. Es tan alto como la Estatua de la Libertad, pero pesa 5000 toneladas.
20 veces más. Alex entra en el centro del templo, que se encuentra justo debajo de la aguja. Comparado con el perímetro de los muros exteriores, el espacio interior es muy pequeño. Es el centro del templo y por tanto tiene otro significado, además de servir de soporte. Pero tuvieron que hacerlo muy grueso para resistir el peso. No era únicamente el santuario interior, era la roca sobre la que se apoyaba la aguja. En el resto del templo, un armazón de pilares verticales soporta las vigas horizontales y los techos. Pero para sustentar la aguja, los constructores crearon un gigantesco pilar hueco. Los edificios de los chandelas eran altos porque pretendían imitar las cimas de las montañas. Creían que su dios Shiva vivía en el Himalaya. Este dios hindú adopta diversas formas. En Khajuraho aún se le venera como creador de vida, y los chandelas lo honraban como tal en todos los templos. Estos rebosan de imágenes sensuales de dioses inmortales en posturas eróticas. Todas ellas recuerdan a las descripciones del Kama Sutra. 646 figuras adornan solo uno de los templos. Tal exhibición de erotismo provocó la ira de los caudillos musulmanes que saquearon y quemaron templos hindúes por todo el norte de la India. Para los musulmanes, las representaciones de cuerpos desnudos eran una afrenta a su religión y tenían que destruirlos. Pero los chandelas no fueron meros constructores de templos con un gusto por lo exótico. Estudiando los relieves, Christine ha descubierto que los templos revelan a unos reyes guerreros instruidos en el arte de la guerra. Y llegaría un momento en el que estos devotos del placer y de las artes amatorias tendrían que luchar para defender sus templos eróticos y su estilo de vida. Pero también los proveía de un preciado recurso. Parece tallado en la misma piedra, pero también vemos las losas por todos lados. Es increíble que todo esto se haya labrado en la roca. Aún se ven las marcas de los canteros. No es tan esmerado como en los templos. Ahora está muy oscuro. Solo cuando llega al fondo queda patente el objetivo de la escalera. Recogían el agua de lluvia para el asedio. Hay un gran depósito subterráneo. Como los asedios llegaban a durar hasta un año, recogían mucha agua. Esta era la clave de la supervivencia de los chandela. Con 30 metros de largo, 12 de ancho y 3 de profundidad, contenía más de 1 millón de litros de agua. Alimentados continuamente por manantiales subterráneos, aljibes bien construidos como este eran tan importantes para el éxito militar como las defensas de arriba. La montaña en la que se construyó la fortaleza de Kalinjar dominaba el paisaje. Desde aquí los chandela controlaban el paso de todo aquel que trataba de entrar en el reino. Y disuadieron a los invasores musulmanes durante más de 200 años. Además de sus 8 kilómetros de longitud, la muralla tenía una altura de 3 plantas y casi 3 metros de grosor. Kalinjar estaba pensada para la guerra. Aún así, los chandela construyeron aquí magníficos templos. Pero a diferencia de los de Khajuraho, estos no estaban dedicados al sexo. Se levantaron para honrar al mejor guerrero. Esta colina ha sido sagrada desde tiempos antiguos y lo sigue siendo hoy. Los chandelas de Khajuraho veneraban al dios Shiva que les daba la vida. Pero aquí, en la fortaleza, veneraban a Shiva el destructor. Esta estatua tiene más de 7 metros de alto y nos muestra a Shiva con 18 armas en pose de combate. Su devoción a este dios de la destrucción los animó a construir esta fortaleza en Kalinjar
y a batallar en defensa de su reino. La confianza en su fuerza militar los llevó a honrar los poderes destructores de Shiva aquí, a la vista de sus enemigos. Este templo no estuvo siempre abierto al cielo. Hace 1000 años, estas columnas sostendrían un techo piramidal. Cubría la entrada a un santuario interior, cavado en la pared de piedra. La fortaleza de Kalinyar logró salvar los templos eróticos de Khajuraho de la destrucción y protegió al reino Chandela de la ocupación musulmana. Ello les dio tiempo para el florecimiento de su religión y del camino del Kama Sutra. Con la victoria decidieron ampliar la ciudad de los templos para cubrir un área de 13 kilómetros cuadrados. A continuación revelaremos el verdadero alcance de lo que consiguieron en esa época. La arqueóloga Christine Romy está en el centro de la India. Ha descubierto que una dinastía de reyes guerreros hizo todo lo posible para proteger su ciudad de templos, decorados hace 1000 años con motivos eróticos inspirados en el Kama Sutra. Nuestros investigadores buscan pruebas de la escala de esta ciudad. En el centro de la India yacen las ruinas de una civilización olvidada. Durante miles de años, unos reyes indios construyeron aquí palacios espectaculares, imponentes fortalezas y templos llamativos. Veneraban el sexo, esculpían sus creencias en la piedra y tuvieron que luchar para mantener su estilo de vida. Hoy, todo lo que conocemos de esa antigua cultura es el Kama Sutra. Nuestros investigadores han viajado a ese antiguo reino. Algunas de las posturas son muy acrobáticas y harían sonrojar a cualquier antropólogo. Para averiguar qué les llevó a crear imágenes tan explícitas. Te sientes culpable al mirar algunas. Y descubrir su mundo. Un mundo de princesas y concubinas. Un mundo en el que el hombre se entregaba al arte del placer, siendo también experto en el arte de la guerra. Es el mundo perdido del Kama Sutra. Mundos perdidos, el Kama Sutra. La India, la democracia más grande del mundo, fue un territorio cambiante de tribus enfrentadas y clanes en guerra. Hace 1000 años, aquí, en Khajuraho, en un reino conocido como el corazón de la India, la dinastía Chandela construyó una impresionante ciudad de templos. Pero no sería su grandiosidad la que le brindaría su fama. Lo que le ha dado notoriedad es el sexo. Nuestros investigadores, Christine Romy y Alex Evans, han venido a la India para intentar descubrir la verdad oculta tras esta extraordinaria civilización y el mundo que construyeron sus gobernantes, el reino del Kama Sutra. Creen que estos templos encierran las pistas para entender a una gente para la que el sexo no era tabú. Son la clave para recrear un mundo totalmente distinto al nuestro. Tenemos arte erótico en la conexión del vestíbulo con el pasillo. Estas imágenes sexuales tan explícitas son la primera pista de esta antigua cultura. Derivan del Kama Sutra, un antiguo manual indio famoso por sus descripciones de posturas sexuales. Pero fue escrito para enseñarle a la gente la importancia central del sexo y el deseo, una puerta abierta a las antiguas creencias hindúes. La arqueóloga Christine Romy ha explorado las pirámides de Egipto y la Gran Muralla China.
pero no estaba preparada para los templos de Khajuraho, cubiertos de arte erótico. Los detalles de este templo son increíbles. La enorme cantidad de energía que se ha puesto en esta pequeña sala. Christine tiene la misión de descifrar estos relieves. Al volver cada esquina, encontramos otro conjunto escultórico. Parece ¿Dónde está Wally? Es impresionante. Cada figura, cada detalle tiene un propósito sagrado. Es un texto religioso escrito en la piedra. Kama Sutra quiere decir discurso sobre el amor sexual. Aunque fue compilado por el erudito hindú Vatsyayana hace más de 1500 años, las imágenes que inspiraron Khajuraho siguen impactando. Algunas de las escenas son tan acrobáticas que rozan lo físicamente imposible y harían sonrojar a cualquier antropólogo. Estos relieves tan explícitos son una buena pista para entender un antiguo estilo de vida que ahora nos parece